Hola a todos, ¿qué tal? El vídeo de hoy vamos a dedicarlo a uno de esos monográficos que de vez en cuando hago sobre un autor o un guionista que considero que está por encima de la media y por el que tengo predilección. Y hoy vamos a hablar de Mark Russell. Mark Russell, que llegó a la fama casi automática con sus Picapiedras y que desde entonces, aunque no se prodiga mucho por el mercado español, la mitad de su obra o más está inédita, tiene cada vez más trabajo y tiene una bibliografía más amplia. Todo de calidad y como mínimo interesante. Vamos a hablar, como siempre, un poco de contexto. Mark Russell no surge de la nada. Los buenos autores no surgen por generación espontánea, sino que detrás hay una serie de lecturas, hay una serie de trabajos, no siempre en el mundo del cómic, pero todo ello abona lo que luego da lugar al autor que conocemos. Russell, del 71, un autor relativamente joven todavía, creció no leyendo cómics. Su contacto más cercano con el medio era la revista Mad, de la que él se confiesa devoto, y sus lecturas eran ciencia ficción clásica y tal, y poco a poco, bueno, el gusanillo lo fue picando. Es escritor, ha escrito un par de libros sobre el tema de la religión, siempre con un tono sarcástico y con una ironía muy fina. God is Disappointed of You, y luego su continuación, Apocrypha Now. Son libros que el primero coge pasajes de la Biblia y los analiza, pero con un tono de humor, con una ironía inteligente, una crítica mordaz, que la verdad es que he leído algo en inglés y es muy divertido. Por supuesto, esto no es recomendado para gente religiosa. La continuación, Apocrypha Now, trata lo mismo, pero de libros que quedaron fuera de la Biblia. Libros apócrifos, como dice el nombre. Luego es autor teatral, ha escrito varias cosas, y una de ellas es una especie de parodia del Conde Chácula o algo así, y que lo publicó en su Facebook. Y curiosamente una editora de DC, de Vértigo, lo leyó y se puso en contacto con él para que hiciera algo para que revitalizara el antiguo personaje de DC, Prez. De esto tenéis vídeo en el canal y no voy a extenderme mucho, tenéis el enlace en comentarios. Simplemente decir que, bueno, Prez es un personaje clásico de DC de los años 70. Es básicamente el concepto original de Joe Simon, el creador del Capitán América. Pues el concepto original era que un adolescente se convertía en presidente de los Estados Unidos. Obviamente, esto está fuera del universo DC superheroico. En los 70 había muchísimas colecciones de DC fuera de su universo de superhéroes, cosas muy chulas, Warlord, cosas como esta, Amatista creo que también. Pues era un concepto un poco bizarro y respondía al baby boom que se había dado en la época, esa juventud que quería cambiar las cosas, que quería cambiar el sistema. Duró poco, duró 6 números, pero el personaje quedó, y de hecho ha habido trabajos posteriores. De Brubaker hizo una serie que pasó sin pena ni gloria, la tenéis recopilada en Amazon, y lo conoceréis probablemente la mayoría de vosotros al personaje, la versión original, el chico rubio, por la participación que tuvo en Sandman de Neil Gaiman. Hay un capítulo dedicado a Prez y en el que aparecen algunos secundarios, su enemigo, el boss Smiley. Bueno, pues eso quedó olvidado desde los 90, la etapa de Brubaker y poco más. Y aquí Russell hace parte desde cero, reimagina el personaje en el mundo futuro cercano, en forma de una chica y una sociedad futurista muy cercana, porque lo que tiene Russell es que siempre habla, siempre trata la ciencia ficción, pero es reconocible los temas, las preocupaciones y nuestro mundo actual. Tengo que confesar que para mí sigue siendo, si no su mejor obra, pero la más fresca, la más que tiene más ideas, la más divertida. Creo que Russell aquí, en su primer cómic, no estaba seguro de cuánto iba a durar la fiesta y puso aquí cientos de ideas en cada página. Nos encontramos un mundo cercano en el que las elecciones se votan a través de Twitter, donde no existe la edad mínima para participar, ya que hay una ley, un acta,
que pasaron para que las multinacionales pudieran presentarse a la presidencia, con lo cual el límite de edad se anuló. Y vemos como nuestro mundo actual, un mundo en el que, bueno, la popularidad de las redes sociales lo marca todo, se refleja en la carrera presidencial. Insisto, Mark Russell podría llamarse alguien de izquierdas, muy crítico con la sociedad actual, muy crítico con el capitalismo, muy crítico con su país, con el sistema de salud, con el sistema de elección de cargos, con la influencia que los lobbies, que la maquinaria industrial militar tiene. Todo esto está reflejado en todos sus cómics, pero aquí, en cada viñeta, prácticamente hay una crítica, pero hecha de una manera tan divertida, tan imaginativa. El presidente, la carrera presidencial se juega ahora en los canales de YouTube. El candidato tiene que ir a donde está el público. El público ya no está en la televisión tradicional, no lo ve nadie. Ven los canales de YouTube en los que este candidato serio y formal tiene que someterse a humillaciones para poder transmitir su mensaje. Vemos como esta chica, que trabaja en una tienda de comida rápida, pues por un accidente que graban y suben a Twitter, se convierte en trending topic y a partir de ahí pues llega a la presidencia. Pero lo divertido y también es una diversión, pero que te deja pensando, es el mundo que retrata, ese mundo de los reality shows. Por ejemplo, en el que inmigrantes pobres, para conseguir dinero, han de hacer una especie de pruebas a lo humor amarillo, pero llevando hasta el límite tienen que autolesionarse para conseguir el premio. El padre de la chica sufre una enfermedad que tiene cura, pero que no cubre su seguro, así que está condenado. Vemos las corporaciones, aquí hace un homenaje al el villano clásico, el Boss Smiley, es el sistema el que está detrás de todos los presidentes, y el resto de amigos, desde la corporación del tabaco al de las armas, al de la comida rápida, la corporación farmacéutica. Es brillante y vemos como la chica llega al poder y pone a todo el mundo en guardia, pero aquí lo dicen claro, nosotros no tenemos que preocuparnos, nosotros no somos el presidente, somos lo que hay detrás, somos lo que mantiene el poder, no somos los que juegan el juego, somos el juego. Brillante. Esto quedó inconcluso, eran 12 números, pero las ventas no ayudaron, así que quedó en el 6, una segunda parte que nunca llegó a realizarse, que según Russell quería reescribir totalmente el sistema económico mundial, esa globalización con la que es tan crítico, y nos quedamos con las ganas porque ya ha dicho que esto nunca continuará. Pero bueno, a pesar de las malas ventas, las ideas, la brillantez que tenía cada una de sus páginas, los diálogos que ya he dicho otras veces en mis vídeos cuando he hablado de Russell, me recuerda mucho a Aaron Sorkin, el guionista del ala oeste de la Casa Blanca. Aquel es más brillante en los diálogos, pero tiene su forma de escritura, su estilo, está basado en una voz en off que va contando y reflexionando sobre lo que le ocurre a sus personajes, que unas reflexiones, unas frases que te dejan pensando, brillante. Y bueno, el dibujo de Ben Caldwell muy bueno también, muy fresco, muy dinámico, con un color que le va bien, un toque cartoon en las expresiones, muy bueno, más que recomendable. Y por supuesto esto ECC no lo publicará, ni aunque, bueno. Lo siguiente, y con el que se ganó al público y a la crítica, fueron los Picapiedra. Tenéis de nuevo un vídeo en el canal sobre esto, tampoco voy a extenderme, creo que todo el mundo lo habéis leído ya o deberíais haberlo leído. Fueron 12 números en los que reimaginaba a los personajes clásicos de Hanna-Barbera, pero en este caso respetando completamente la personalidad y el mundo de la serie, pero tratando temas como el consumismo, como la guerra, como la política, como la homosexualidad, la xenofobia, todo. Son capítulos individuales, cada número de esos 12 trata un tema, una pequeña historia como si fueran los Simpsons, y siempre usando la personalidad, respetando mucho la personalidad y el carácter tanto de los personajes, de Pedro, Pablo, Vilma, como del mundo que le rodea. Por ejemplo, los personajes, los animales, haciendo de electrodomésticos pero usándolo todo para hacer esa
fina y mordaz crítica social, es crítica a que se hace aquí al consumismo en forma de explotación de los animales. Los personajes explotan, usan sin ningún poder a esos animales y a la vez son usados por su empleador. Es brillante. Son historias individuales, pero algunos de los personajes secundarios, hay una especie de señor de la guerra que llega a ser líder del pueblo, pues la historia continúa de una grapa a otra. El dibujo muy bueno también, Steve Pugh sí. Acompaña perfectamente los diálogos de Russell, las expresiones, todo. Es brillante y quizás sea el mejor trabajo de Russell, aunque mi favorito es el siguiente, junto a Prez. Snagglepuss o el león Melquiades, otro de los personajes de Hanna-Barbera. En este caso, junto a Prez, mi historia favorita, y lo es porque si bien el nivel de calidad de la escritura es igual de alto que en Los Picapiedras, esto ya es una historia larga. Esto ya no son historias cortas, episódicas, como eran Los Picapiedras. Y además la sitúa en una de mis épocas favoritas, en los años 50 en América, la época del terror rojo, esa época en la que la sociedad americana estaba obsesionada con el comunismo, veían comunistas en todos lados y vendieron su libertad a cambio de falsa seguridad, convirtiendo la libertad de la que América se enorgullece tanto en una parodia. Más o menos lo que está pasando hoy día en el mundo real, cambiando comunismo por fascismo. Ahora hay fascistas en cada esquina y en nombre de eso pues se censura o se intenta censurar a todo el mundo desde el Tribunal de la Inquisición de Twitter. Vamos, como dice Pérez Reverte, la historia siempre se repite, solo cambian los nombres y las fechas. Bueno, pues los años 50, la época del terror rojo, y nos presenta a este Snagglepuss, a este León Melquiades, que aquí es un dramaturgo de éxito, un dramaturgo que es citado al por el Comité de Actividades Antiamericanas, la Inquisición de la época, para que denuncie a sus amigos, es acusado de comunista, y bueno, vemos que en las primeras páginas vemos que es alguien con una verborrea, con una capacidad dialéctica, con un fino humor que le pone muy por encima del resto. Es alguien de éxito, alguien que vive para su trabajo, y así se lo explica en estas pequeñas, son 4 o 5 páginas, con el dibujante, ¿cómo se llamaba? El que hizo Howard Porter, el que hizo la Liga de la Justicia de Morrison, y aquí está irreconocible, ha mejorado muchísimo. Ya en el vídeo que le hice de esto, también tenéis vídeo en YouTube y enlace en comentarios, os cuento la historia de este dibujante. Tuvo un accidente, quedó la mano inutilizada y tuvo que aprender a dibujar de nuevo, y la verdad es que mucho mejor. Pues en pocas páginas vemos la sesión de este comité y cómo otro de los personajes de Hanna-Barbera, aspirante a escritor también, le dice que no le ve sentido a escribir, y él le cuenta una historia, una anécdota, una pequeña historia que refleja lo que es la serie y refleja perfectamente la personalidad de nuestro protagonista. Tenéis que leerla. A partir de aquí, pues, vemos el mundo, ese mundo de los años 50, ese mundo del teatro. Entre bambalinas vemos como el protagonista tiene una doble vida, él es gay, está casado, pero es un matrimonio una farsa, porque realmente tiene un amante, un joven inmigrante cubano, idealista, que quiere unirse a Castro. Recordemos que en aquella época estaba Batista, el dictador de derechas en Cuba, y los idealistas cubanos pretendían instaurar el paraíso socialista allí, que el paraíso socialista acabó para ellos en campo de concentración para gays. Hablemos de ironías. El caso es que la historia es brillante, los diálogos, todo, pero es superior a Los Picapiedra para mí porque es una historia más trabajada, no son anécdotas, y tiene un final que está muy bien. Por el camino conocemos a otros de los personajes de Hanna-Barbera, en este caso ya no respetando la caracterización y la personalidad que tenían en los tebeos, sino adaptándolas a lo que Russell quiere contar aquí. Y además otros personajes que no hay villanos, solo hay pobres personas que hacen su papel en la obra, como esta mujer que es la
censora de la época, una americana 100% que perseguía gays a comunistas y que ella misma tiene sus esqueletos en el armario. Brillante. A partir de aquí la carrera de Russell le dieron muchos premios, Eisner, sobre todo los Picapiedra, de todo tipo. Estuvo nominado y consiguió algunos. La carrera ya estaba lanzada y por supuesto llegó al cómic comercial. No voy a nombrar todos porque no los tengo todos por desgracia, pero hizo, aparte de los cómics que voy a enseñar ahora, hizo especiales de, ¿cómo se llamaba eso? Huckleberry Hound y Green Lantern, Jon Stewart. Un especial que hizo parte del crossover con Hanna-Barbera y también hizo una pequeña historia de 10 páginas para los The Terrifics o Mr. Terrific, algo así. Después hizo especiales para el año del villano, un par de ellos. Estos de aquí, no sé si fue su primera aproximación a los superhéroes, creo que había hecho algo, una historia corta con Superman, pero el caso es que sale muy airoso, sobre todo en la historia de Siniestro, una historia que, bueno, el año del villano involucra a Luthor como gran villano y a otros villanos que están a sus órdenes de alguna manera, y aquí vemos a Siniestro al que se le encarga que acabe con una amenaza en forma de unos pseudo Galactus que van destruyendo planetas. El Luthor le encarga que acabe con esa amenaza y él se encuentra impotente porque esos villanos son imparables, estos seres. Él descubre que dentro de esos seres viven una civilización que trabaja, una especie de glóbulos blancos que trabaja para reparar cada daño que sufren. Y nos habla de una historia, de nuevo, de ciencia ficción, pero que está hablando realmente de nuestro mundo o de cómo somos nosotros, gente que vive las fracciones de segundo, 0,2 segundos, pero vive, nace y se reproduce sirviendo a esos seres que no saben ni se preocupan de ellos para nada. Y Siniestro hace una reflexión sobre nuestra vida, a qué servimos, para qué dedicamos nuestra vida, por qué la gente entrega su vida y su tiempo a servir a una ideal, a una persona que probablemente no merezca la pena. Muy bueno. Y luego hizo otro inferior sobre el villano Enigma, menos espectacular, el dibujo tampoco ayudaba mucho, pero entretenido. Y luego llegamos a lo que para mí es la mejor historia con un personaje mainstream que ha hecho. Estamos hablando mainstream de superhéroes. No es la historia de La Cosa del Pantano, que estaba bien, simplemente, sino esta. El Joker viene a verte, este mini cómic, y cuando digo mini, lo siguiente será un tamaño sello de correos, pero que SC regaló gratuitamente durante la pandemia como una forma de, bueno, ayudar a la gente, apoyar a la gente que no podía conseguir los cómics porque no había distribución. La verdad es que fue un detalle, al rey lo que es del rey. Y esto que yo no me acerqué porque, bueno, no me gusta regalar mis datos. Y menos por este tamaño, pero el caso es que me lo dieron como parte de una compra por Wallapop y me sorprendió gratamente, no esperaba nada. No sabía ni siquiera que era una historia de Russell, pero primero el dibujo de Víctor Bogdanove es más que bueno. Y segundo, es una historia del Joker como debe ser. El Joker es un agente del caos, pero no es un villano a nivel cósmico, el Joker no es un dragón, como hemos visto en alguna de las idas de olla de Snyder. Aquí actualiza la idea básica del personaje, que es alguien que busca sembrar el caos, la confusión, que busca destruir el orden, y lo hace en una historia de una manera muy inteligente, de nuevo, muy actual, utilizando todos los elementos de la actualidad, en este caso las redes sociales, la necesidad humana, y hace que el Joker se convierta realmente en una amenaza a la altura porque utiliza la desesperación, la necesidad de la gente para eso, para difundir el caos, y Batman se ve realmente impotente ante eso. Batman no puede golpear la ola de locura que ha provocado la necesidad, en este caso de nuevo la crítica social, siempre crítica social en la obra de Russell, a nuestra, bueno, en este caso al sistema sanitario, los recortes, a lucha, yo que se aprovecha de la necesidad de la gente para sembrar el caos. Me pareció una idea brillante.
Después de aquí hizo varias colaboraciones, algunas de larga duración, como la siguiente, con otras editoriales, Dynamite, Red Sonja. Y aquí llegó mi primera decepción. Red Sonja, el personaje creado en las páginas de Conan, que lo hizo Roy Thomas, esto no es un personaje original de Howard, aunque supongo que está basado en algunos de ellos, una espadachina, Sonia, no sé qué. Pues el caso es que vemos aquí la historia en la que Sonja, por circunstancias, vuelve a su lugar de origen solo para ser nombrada reina. Sin entender el porqué, llega como una proscrita y allí se la recibe como una heroína, una tierra a la que hace mucho que no vuelve, una tierra que se llevó a los suyos, a la que no le tiene ningún cariño, y sin embargo, cuando llega, es nombrada por los ancianos como la nueva reina. No entiende lo que pasa y luego lo comprende. El emperador del mundo, bueno, un conquistador, viene a su tierra a exigir pleitesía y exigir que se le entregue. Es una especie de, los que hayáis visto 300, pues eso, una especie de Xerxes, el señor del mundo, que llega con sus peticiones. Y Sonja pues se encuentra con la papeleta de o rendirse y convertirse, bueno, en una vergüenza y entregar a su pueblo al conquistador, o luchar y morir. La historia se plantea bien, en primer lugar, porque no es simplemente tetas y culo y sangre y espadas, que básicamente lo que es un cómic de Sonja, sino que hay intrigas políticas, hay maniobras tácticas para hacer cómo te enfrentas ante el ejército más grande del mundo. Bueno, pues esa idea está bien. El personaje, el villano, ese emperador, me ha gustado mucho también porque tiene mucha retranca, no es el villano omnipotente. Me ha recordado mucho, no sé, los mafiosos del lugar lo recordarán, el Robin Hood de Kevin Costner, al malo, ese de que cancelen la Navidad. Pues ese tipo de villano es. Y la historia empieza bien. Lo que pasa es que por un lado el dibujo no ayuda. El dibujo, ahí tiene varios dibujantes y no todos del mismo nivel, algunos bastante regulero. Entonces el continuo cambio de dibujantes en pocas páginas pues no ayuda al conjunto. Y luego se vuelve un poco repetitivo, un poco el emperador tiene una idea de para conquistar, y Red Sonja pues encuentra la forma de escaparse o devolvérsela, y todo ello muy bien escrito con frases que son para recordar. Ya digo, Aaron Sorkin continuamente en mi mente cuando leo a Russell, pero le falta ritmo a la historia. El final del tomo es lo mejor cuando descubrimos las motivaciones del villano, motivaciones que quizás son más no son suyas, digámoslo así, sino que ha sido de alguna manera manipulado. Y otros secundarios que habían estado populando durante toda la serie pues adquieren más importancia, pero no me motiva lo suficiente para seguir la serie. Esto digamos que está bien, pero no al nivel que yo esperaba. Lo siguiente, también de Dynamite, me dejó mucho mejor sabor de boca. Lone Ranger, el llanero solitario, Devil Rope, la cuerda, la soga del diablo. Esto es, bueno, todo el mundo conoce a Llanero Solitario, todo el que tiene cierta edad vio la serie de dibujos animados en televisión en su infancia, y si no, alguna película o incluso las novelitas. Es un personaje clásico del cómic americano también y que ha tenido muchas adaptaciones. Esta es después de la etapa que creo que hacía Casa de las portadas, pues es como un nuevo volumen. Y aquí el llanero solitario, de nuevo, con mucha crítica social, en este caso planteada en el salvaje oeste, cuando dejaba de ser tan salvaje, cuando el alambre de espinos empezó a delimitar lo que eran las grandes praderas, vetándolas para los para los vaqueros independientes, los trashumantes y los indios, en favor de los grandes terratenientes. De nuevo hay mucho humor, vemos estos terratenientes conchavados con políticos que hacen leyes que permitan apropiarse de tierras que no son suyas. Vemos lo lejos que está el gobierno y lo corruptos que dan sus oficiales, sus representantes, y vemos a un llanero solitario que en el personaje clásico pues va acompañado de su indio tonto, que aquí
lo traducía en España por toro, porque tonto la verdad es que no suena bien, pero que aquí, al contrario que en los relatos clásicos, es el indio el que le saca las castañas del fuego y el que se lleva los mejores momentos, este tonto. Llanero Solitario peca de ingenuidad muchas veces y peca de no saber cómo enfrentarse a la situación. Y la verdad es que está bastante bien, muy entretenido. Tiene un villano de esos que carismático, que recuerdas. Y el dibujo, la verdad es que es simplemente funcional. Alguien me dijo una vez que los buenos dibujantes saben dibujar animales y sobre todo caballos. Que dibujar caballos es muy difícil y si lo haces bien, eres un muy buen dibujante. Pues si vemos el resultado del dibujo de este, pues no es un gran dibujante, pero bueno, funcional y cumple. Y de nuevo hay frases que te quedan grabadas. Es para coger un cuaderno y apuntar todas no son diálogos, son como monólogos, voz en off, porque buenísimos. Lo siguiente, independiente, esta vez de IDW, que no esperaba nada, simplemente me lo compré por puro completismo de Russell y me sorprendió mucho, es El Juez Dredd. El Juez Dredd, no de la editorial que le vio nacer, no de 2000 AD, sino de IDW, un cómic directamente americano, en el que tanto el dibujo como el guión están muy bien. Mark Russell aquí hace... Imaginaos la película del Juez Dredd, no la de Stallone, que es, a fin de cuentas, el equivalente al Batman de los años 60 con el personaje, sino la película chula, la que estrenaron en el 2010 era, pues lo mismo, una megatorre que ha quedado que ha sido tomada por una especie de mutantes. Bueno, quien haya leído El Juez Dredd y conozca el mundo de Megacity sabe a lo que me refiero. Entonces envía al juez Dredd a rescatar a otro juez. Y una vez que llega allí, pues, de nuevo, el juez Dredd no es el protagonista, es más bien una comparsa, ya que las figuras de autoridad no son del gusto de Russell. Russell es muy crítico con toda figura de autoridad. Yo, por momentos puedo pensar que tiene una ideología anarquista. El caso es que los vecinos, los residentes del bloque, un bloque olvidado por las autoridades hace mucho, pues no respeta la autoridad del juez Dredd. Dice, yo soy la ley. Y dice, sí, la ley, pues yo nunca te he visto por aquí. ¿Tú quién eres? El juez Dredd ha de unirse a estos residentes para sobrevivir y tiene toda la atmósfera de la película, esa película que es un puro survival, muy bien escrito, bien dibujado, o sea, no es un dibujo de Eisner, pero el color ayuda bastante y tiene una consistencia. Esto lo dibuja una sola persona o al menos un equipo que no hace que no tenga tantas diferencias como en el tono de Red Sonja, que cada 3 páginas, cada 4 había un cambio de dibujante. Me ha gustado mucho, conciso, claro, crítica social, por supuesto, dentro de este mega edificio que es como una ciudad, pues la desesperación hace que los vecinos vendan órganos para poder vivir, en fin, muy bueno. Y Juez Dredd un poco como invitado de piedra, convidado de piedra, pero bastante bien escrito. Y luego volvemos a DC, pero no al universo clásico normal, sino a esta versión que se llama Wonder Comics o algo así. Es un sello dentro de DC que se le dio a Bendis, al Destructor, y que coincidió con Russell en una convención. Se cayeron bien y le ofreció que escribiera Los Gemelos Maravilla, de Wonder Twins, estos personajes que nacieron en el serial de la Liga de la Justicia y que tuvieron su adaptación a cómic. A veces se le ha usado, varias veces, pero hacía tiempo que los tenía perdido de vista y aquí los tenemos. Esto está fuera de la continuidad oficial de DC, como si hoy día existiera, después de tantos reinicios, puestas al punto a cero, recontar, como si eso existiera después de tanta crisis. Pero bueno, esto no está dentro de la continuidad oficial. Digamos que hace uso de los escenarios, de todo, de la serie de televisión, es el hall de la Liga de la Justicia, el salón, y vemos a los personajes que han sido enviados aquí desde su planeta y tratan de adaptarse a la Tierra. Tienen que aspirar a ser héroes,
pero cuando llegan aquí su visión desde fuera, una visión que no es la nuestra. Cuando tú vives dentro de una sociedad y una cultura, aceptas como natural cosas que si lo miras desde fuera no tienen sentido. Pues eso es lo que pasa aquí. Lo que aquí se entiende por justicia, desde el sistema penitenciario hasta los villanos, hasta no tiene sentido para estos adolescentes que además tienen que lidiar con el colegio, con la adolescencia, con... La verdad es que está muy bien, una lectura más ligera, pero de nuevo con crítica social y con subtramas. Hay una especie de Liga de la Justicia, perdón, Liga de la Injusticia B, en el que este villano demuestra lo ridículo que son los villanos en verdad, lo fácil que sería conquistar el mundo si no se concentraran en planes megalómanos. Y la verdad es que es una lectura subversiva en el sentido de que se ríe de muchos de los tópicos y de los lugares comunes del mundo del cómic de superhéroes, pero bien escrito con mucho cariño y un dibujo que, bueno, un dibujo fresco, un dibujo que para un público adolescente, que era el objetivo de esta línea, pues le va que ni pintado. Fueron 12 números y mantiene el nivel todo el tiempo con algunos momentos brillantes. Y ya terminando, tenemos esta Billionaire Island. Esto está dentro de Ahoy. Ahoy es una editorial de cómic de la que un día tenemos que hablar, independiente, con mucha crítica social, y de la que ya reseñó un par de cómics en OnlyFans. Aquí en Billionaire Island, isla de los millonarios, de los 1000 millonarios, pues lo que nos ofrece es eso. De nuevo, crítica social en estado puro, ya no contenida dentro de una línea de superhéroes, de un cómic mainstream, con lo cual aquí se puede desmelenar más. Y con una introducción de Bendis nos presenta este mundo en el que un futuro muy muy cercano, en el que la Tierra ha consumido casi todos sus recursos, el nivel de los mares ha aumentado muchísimo, se han perdido tierras, países, el nivel de paro es... Pero los millonarios no pasa nada porque ellos tienen su isla, una isla en la que solo se permite el acceso a 1000 millonarios y ellos se sienten seguros, donde pueden... Una isla sin impuestos, por supuesto, con todos los caprichos, todas las perversiones que... Pues vemos cómo funciona la vida en esa isla, vemos las contradicciones, vemos la crítica al sistema capitalista, vemos cómo los personajes tienen... Es humor, sí, hay una periodista que trata de investigar, se infiltra y cuando la capturan, pues la meten en una especie de jaula de hámster que no es otra cosa que la sociedad. Hoy día una sociedad en la que diferentes personajes, está el que está feliz de estar ahí porque está ocupando su papel y sabe que tarde o temprano saldrá para tener un puesto mejor. Tenemos el que no entiende, que la persona honesta, que simplemente se dedica a criticar las incoherencias o los fallos del sistema y que es castigado por ello. Tenemos el que ya no es útil para el sistema y que acaba ahí a pesar de que él se considera que no ha hecho nada malo. Me ha gustado mucho el hipster, que critica mucho el sistema, el activista de sofá, el que va a cambiar el mundo tecleando furiosamente su teclado y escribiendo tweets, pero que es incapaz totalmente de vivir fuera del sistema y que cuando tiene la oportunidad de escapar, pues vuelve dentro porque todo lo que hay es fachada. Es una lectura muy divertida, tiene mucha crítica social, pero quizá por todo lo que he leído de Russell, que tiene el mismo tono y tal, pues lo he disfrutado menos, o quizá le falta, no lo sé. Si tuviera que explicarlo, sería como esos cómics de Garth Ennis, que ya sabes lo que te vas a encontrar, sabes que está bien escrito, conoces ya sus tropos, conoces sus lugares comunes, entonces no te sorprende. Pues Prez, el cómic que he enseñado al principio, se nota fresco, con energía, y esto se nota simplemente bien hecho, bien escrito, pero le falta esa energía, esa osadía, no lo sé, o quizás sea yo. El caso es que me ha gustado, es muy divertido y hay no son metáforas porque son cosas que pasan en el mundo real. Un perro que recibe la herencia de su dueño, un viejo multimillonario obsesionado, y que le deja toda su herencia al perro. Eso está aquí. El perro se convierte en el residente más rico de esta isla y el que, por las leyes de esta isla, el que es más rico toma las decisiones y, bueno, pues
¿qué se puede esperar cuando hay un animal al mando? Pues cosas como esas son las que nos encontramos aquí y de nuevo te hace pensar, de nuevo está bien escrito, pero de nuevo quizá le falte un poco de chispa. Y en Second Coming, pues lo que tenemos es un cómic que podía ser muy controvertido. De hecho, DC Vértigo se negó a publicarlo, tuvo que ir de nuevo a Ahoy Comics, que parece que va a ser el hogar de las próximas obras de Russell. Aquí, junto a Leonard Kirk, un viejo conocido de la afición, pues nos cuenta que Dios está muy decepcionado con su hijo, que le manda a la Tierra para que aprenda del equivalente a Superman. Hay una crítica de nuevo a la religión muy potente, igual que esto es una crítica al capitalismo, pues esto es una crítica a la religión, aunque todo el capitalismo, la religión, la política, la falta de democracia real, el abuso de las clases trabajadoras, todo eso está en todas las obras de Russell, pero digamos que en esta es más claro cuál es el tema central. Vemos como Dios es representado aquí como alguien mucho menos que perfecto, como alguien caprichoso, alguien que crea a la humanidad por divertirse y le hace culpable de sus fallos. Creas a la humanidad y le pones el árbol de la tentación en mitad del jardín donde... En fin, cosas como esa. Así que después de lo que pasó la última vez que envió a su hijo, pues quiere dar otra oportunidad y en este caso quiere que aprenda de este Superman, que es básicamente Superman, alguien bueno, alguien que tiene una relación con una mujer terrestre, que quiere hacer lo correcto, pero que de nuevo bajo los ojos, bajo la escritura mordaz de Russell, es alguien mucho menos que perfecto y alguien que tiene muchos problemas y que de modo alguno puede resolver la situación. Vemos a Jesús, alguien que realmente se comporta tal y como está en los evangelios, alguien que pone la otra mejilla, alguien que... Y eso, paradójicamente, lo convierte en alguien que ni los propios seguidores, los propios cristianos pueden tomarse en serio. Hay una escena en la que trata de convencer a un supremacista blanco cristiano y en fin, es muy divertido, de nuevo, está bien escrito, no tiene especial mala leche, no se regodea burlándose de la religión, simplemente expone las incoherencias de esta y entre lo que predica y la práctica de la religión en sí. Pero claro, yo ya estoy un poco cansado de críticas hacia el cristianismo porque hacer una crítica de la religión cristiana o atacarla es como darle una paliza a un viejo de 80 años porque en su juventud era un maltratador. Vete ahora a darle una paliza al maltratador que vive debajo tuya, que todos los días le golpea a su esposa. Ah, pero claro, ese maltratador de 20 años es fuerte, es ágil y te puede partir la cara, entonces mejor lo dejamos. Bueno, quien me escuche lo entienda. Y nada más, ya llevo más de media hora hablando, me falta la saliva. Es divertido, pero quizá esperaba un poco más y quizá estoy un poco cansado de las críticas siempre hacia la misma religión, una religión que hoy día tiene poco poder e influencia. Y en contraste hay otras que son mucho más peligrosas y a la que parece que los guionistas tienen mucho más respeto o mucho más miedo que tocar. Claro, el hecho que te corten el cuello, que te pongan una fatua o una bomba debajo del coche, pues probablemente desanime a muchos a hacer la crítica. Pero en cualquier caso esperaba un poco más de valentía. En fin, también muy divertido, también bien escrito, pero tengo la sensación de que sus mejores obras, las más recomendables, son las primeras. O quizá que es que he leído tanto de Russell que ya tengo en empacho. Nada más, en el horizonte tenemos sus Cuatro Fantásticos, su primer trabajo para Marvel. Y oye, pues esperándolo con ganas. Uno de los mejores escritores que tenemos en el mercado y ojalá que dure. Un saludo y hasta la próxima.